Seguimos aquí en Ojalá revisando cuál es el estado de las provincias del país, informándonos a través de sus gobernadores, sus responsables, sus encargados. En este caso nos toca la conversación con Félix de los Santos, gobernador de San Pedro de Macorís. Bienvenido, Félix, Buenos a días, Ojalá. Buenos días, Ramón. Buenos días, Guillermo, estamos buenos aquí. Buenos días, país. Buenos días a todos y a todas las dominicanas de buena voluntad. Así mismo. Cabe la aclaración, Buenos días, la macorizada. gobernador, antes que nada, Ajá. la aclaración de que usted tiene 40 años en San Pedro de Macorís. Sí, 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 porque nosotros, William lo dejó en la frontera ahí, nos dejó en la frontera ahí. Sí. Sí, nosotros somos de nacimiento sanjuanero, pero ya de estatus normal en macorizano, ¿verdad? Y nosotros tenemos en Macorís 39 años viviendo. Casi 4 décadas. Hemos sido varias veces candidatos, fuimos regidores en San Pedro, hemos ocupado decir que mi familia todos nacieron y crecieron en San Pedro. Es decir, que somos tan macorizanos como el que... y Macorís es un pueblo de inmigrantes, ¿verdad? Macorís fue fundado por inmigrantes, por el cocolo, por libaneses, por ingleses, ¿verdad? Así es. Es decir, que es un pueblo como política sumamente interesante. Félix, háblanos de la agenda gubernamental y cómo se materializa esa agenda en San Pedro de Macorís. San Pedro de Macorís, después que el presidente Danilo Medina asumió la rienda del Estado, Macorís ha ido avanzando. Ha ido avanzando en todos los sentidos, en todas las direcciones. Ha ido avanzando en la educación. Como ustedes sabrán, el presidente ha dicho que la otra libertad del ser humano es la educación. El otro nombre de la libertad. El otro nombre de la libertad del ser humano es la educación. Y en San Pedro Macorís no ha sido ajeno a esa revolución educativa que ha tenido el Estado. Y nosotros, en San Pedro Macorís, en este momento estamos construyendo 61 obras de infraestructura escolar, entre liceo, escuela, estancias infantiles, 61. Esta es una estancia infantil, por cierto. En Quisqueya. No, esa estancia infantil la vamos a inaugurar ahora. Quisqueya empieza el Brizal. Del Brizal. Es una maravilla, es una maravilla. Lo que el presidente Danilo Medina está sembrando en el país. Esta es la estancia infantil. Es una estancia infantil. Es una escuela ahora. Sí. Es una escuela que ya está funcionando. Nosotros tenemos en este momento en San Pedro de Macorís ya inaugurada, ya entregada alrededor de 17 obras de las 60 y pico que tenemos. Escuelas, estamos hablando de escuelas solamente. Y también vamos a inaugurar también en esta semana un centro de diagnóstico y especialidades. En San Pedro de Macorís. Es decir, que antes de ese centro que vamos a inaugurar la semana que viene, los macorizanos tienen que ir a un centro de diagnóstico a pagar 7,000, 8,000, 3,000 por una sonografía, una placa. Ahí va a ser sumamente gratis. Es decir, que el Estado dominicano le está dando a los dominicanos todas las facilidades para que sus ingresos le aumente. Y en San Pedro también hemos rescatado la industria azucarera. Es el centro de diagnóstico que estamos viendo en este momento. El centro de diagnóstico. Con los equipos más modernos que hay en el área del Caribe. Es el centro de diagnóstico. Félix, vamos por parte, ¿no? En proyecto, más de 60 escuelas. Entregadas ya, me dijiste. 17, tenemos alrededor de 17 entregadas ya.
Estancias infantiles en proyecto. Tenemos siete estancias infantiles. Oye, más que en San Juan. Tenemos 7 estancias infantiles. Hasta ahora nada más están 5. No, nosotros tenemos 7 estancias infantiles. Los sanjuaneros van a tener problemas. Eso es verdaderamente una revolución social que está haciendo el presidente de la República en San Pedro de Macorís. Pero también es un politécnico que en este momento también inauguramos el mes antepasado. El Pedro Feliciano Martínez. Pedro Feliciano Martínez. Eso es una maravilla. Ese politécnico casi denominado regional. Ahí se imparten todas las clases técnicas, técnico profesional en ese politécnico. ¿Y estancias infantiles cuántas han sido entregadas, las 7? Esta es la primera que estamos integrando. Prácticamente lista está esta. No, esa está lista. Esa ya estamos esperando que el presidente decida el día para inaugurarla. Pero también hablamos de la visita, como decía, una visita sorpresa. Una de las presidenta de las asociaciones de emprendedoras. Ella decía, no sorpresa, ella dice, visita oportuna, decía ella, porque lo que el presidente está haciendo, ella dice que son visitas oportunas porque le está dando la dignidad que se merece todos los sectores, incluyendo a esa mujer emprendedora que el sistema laboral ya no la asimila por su edad. Y en este momento, el presidente en esa visita sorpresa le ha facilitado alrededor de 60 millones de pesos a diferentes cooperativas. ¿Cuántas visitas sorpresa? Allá el presidente ha hecho alrededor de 4 visitas sorpresa. 4 visitas sorpresa. Y en todas las visitas sorpresa que ha hecho en los municipios, ha dejado la semilla sembrada ahí para arrancar con las mujeres emprendedoras. En San Pedro de Macorís ya tenemos una fábrica de mujeres que están ya trabajando con uniformes escolares, de 300 y pico de mujeres solteras. Mire, ese es el ejemplo. Mire qué industria. Quien ve eso, eso es una zona franca que hay, de mujeres que ya no le dan trabajo en zona franca. Eso se lo facilitó el presidente. Han hecho su propia zona franca. Mírela ahí, su propia zona franca. Ese es un proyecto que ahí están trabajando alrededor de 300 mujeres. Ahí está la presidenta de la asociación de esas mujeres. Las gracias porque se ha dejado guiar del Señor, poniendo el ojo en las mujeres. Las mujeres de Anamutrazona estamos satisfechas, contentas y agradecidas, y le expresamos que gracias a su política correcta de confiar en que las mujeres podemos desarrollarnos por sí mismas, dándonos empoderamiento a través de crear empleo. Estamos dándole las gracias por este taller que no ha logrado, que no ha otorgado a través de esta visita oportuna, porque muchos dicen que es sorpresa, pero nosotros decimos que son visitas oportunas porque ha venido en auxilio de aquellas mujeres que pasamos de una edad de 25, 30 años y que no podemos incorporarnos al sector productivo. Entonces el presidente ha pensado en nosotras y nos ha empoderado. Y nosotros tenemos este taller que consta de unas 208 máquinas. Además de eso, ha habido una inversión por encima de unos 25 millones de pesos. Tenemos algunas cosas que nos hacen falta y se las vamos a hacer llegar en su momento, pero estamos agradecidas de la política correcta que ha tenido el presidente Danilo Medina en favor de las mujeres, en favor del valor que tienen las mujeres, del valor productivo. Así es que gracias, deseamos que esta política continúe. Ojalá y Dios pueda convencerlo de que acepte una vez más repostularse, porque la mujer dominicana necesita que esa política en su favor, esta política... Bien, hablamos de... Al principio vimos unas imágenes que eran de una importante obra vial. Sí, nosotros el presidente también inauguró el corredor San Pedro de Macorís, Romana. Eso es el corredor que ha terminado ya entre Huero Alto y Bávaro. Es decir, que nosotros tenemos el corredor más moderno que hay en el Caribe. Es ¿verdad? El corredor de San Pedro de Macorís, Bávaro, El Ceibo, Romana, Tomayor.
Es un corredor que ya usted llega al este profundo en 2 horas y media de Santo Domingo. Esta es la estancia infantil. Esa es la estancia infantil. Es una maravilla. Eso es una maravilla, eso es una estancia infantil. Pero también nosotros en San Pedro de Macorís, el presidente, cuando llegó al gobierno, la industria azucarera háblanos un poco de estaba este proyecto. sumamente fuera Claro, del Estado. Claro. Y el presidente inmediatamente nombró a un director del Consejo Estatal del Azúcar. Inmediatamente rescatamos el ingenio de San Pedro de Macorís, el ingenio Porvenir. En este momento ese ingenio está con su capacidad máxima moliendo. Nosotros tenemos en proyección en este momento, en esos 3 meses de zafra, de darle al país 28.000 toneladas de azúcar. Es decir, que el sistema de molienda que tenemos en la provincia ya está en su mejor momento. Saben que los ingenios del Estado estaban en mano privada. Danilo ha estado recuperando esos ingenios. Pero también era ordenado también la construcción de otro ingenio, un pequeño ingenio, en el municipio de Los Llanos. Ese ingenio es para producir panela. Todo el mundo que ha viajado a Europa, a Estados Unidos, sabe lo que es panela. Eso es un azúcar en turrón, ¿verdad? Un azúcar más orgánica que es más saludable que eso. Y ya estamos en esa fase. Es decir, que el presidente cree que nosotros como Estado sí podemos ser gerentes. Sí estamos gerenciando las cosas del Estado correctas. Y por eso es que el Estado ha estado rescatando esas instituciones que estaban sumamente ya perdidas. ¿A qué altura está el proyecto de producción de azúcar de panela? Ya los terrenos los tenemos, ya ahora para... es un azúcar más artesanal. Más artesanal. No es con los grandes ingenios. Son pequeños trapiches. Eso en Colombia se fabrica mucho la panela. Y ya tiene mercado. Ya el señor José Domínguez Peña, Pepe, ya hay unos equipos de técnicos colombianos que están aquí, que están haciendo el levantamiento para ya dentro de un mes dar el primer Picasso para construir ese pequeño ingenio. Pero también nosotros en San Pedro de Macorís estamos haciendo inversión también en un plan piloto modelo de aguas residuales y agua negra. Es decir, los problemas, miren son trabajos que estamos haciendo en el acueducto de San Pedro de Macorís, tratando de que ya para final de este año ya San Pedro no tenga el problema del agua negra y agua potable. Es decir, ahí nosotros estamos haciendo una inversión, el presidente está haciendo una inversión de 177 millones de pesos en rehabilitar y ampliar el acueducto de San Pedro de Macorís, que es un problema que de por año, sabe que el agua, tanto potable como el agua residual, en toda la provincia es un problema. El este tiene muchos problemas con eso, todo el este, casi todo el este. Hay problemas de esta naturaleza. Y es una gran noticia el que en San Pedro se esté trabajando en una inversión de esta naturaleza, ¿no? Esos son los paneles y la bomba que traímos de este país, de Alemania, una bomba gigante moderna. Para esto mismo. Para esto mismo, que ya estamos trabajando en ese proyecto. Es decir, que San Pedro de Macorís le ha llegado la mano amiga del Estado con responsabilidad. Pero también cuando llegamos a San Pedro de Macorís, el casco urbano de San Pedro de Macorís también estaba completamente destruido. Y nosotros logramos que el presidente nos diera 40 kilómetros de asfalto y logramos intervenir el casco urbano, el casco histórico de San Pedro de Macorís, pero también algunos barrios. Logramos asfaltar en mi primer año de gestión alrededor de 5 sectores, entre ellos Las Flores, Filipinas,
el barrio Japón, barrio México, el casco histórico San Pedro de Macorís. Es decir que el gobierno de Danilo Medina ha llegado a... los petromacorizanos no tienen de qué quejarse entonces, ¿verdad? No, al contrario. Danilo Medina. Al contrario, por eso, hace alrededor de 3 domingos, la sociedad de San Pedro de Macorís, ahí está las calles de San Pedro de Macorís, trabajando nosotros en el asfaltado, ustedes ven removiendo y todo eso. Por eso San Pedro de Macorís, hace 2 semanas, la sociedad se reunió frente a la catedral. El mismo mes de Duarte a pedirle al presidente Danilo Medina 4 años más, porque en San Pedro de Macorís ha ido la mano amiga del Estado. Pero también le vamos a dar una demostración al presidente Danilo Medina. Estamos viendo las calles asfaltadas. Esas son las calles asfaltadas que nosotros intervenimos en San Pedro de Macorís. Pero también se ha creado un movimiento en San Pedro de Macorís que el 28 de este mes la sociedad civil, los empresarios, la confraternidad de iglesia, los comunitarios están haciendo un movimiento para pedirle al presidente de la República, pero básicamente a los congresistas, que no estén de espalda a los reclamos de la sociedad, a los reclamos de San Pedro, pero del país. Y yo decía que hay de aquel de congresista que esté de espalda a los reclamos del pueblo, porque cuando los pueblos reclaman algo, ¿verdad? Porque los congresistas, ¿quiénes votan? Es el pueblo. Y si el pueblo ve que su congresista no responde a lo que ellos están pidiendo, ¿qué les costará a ellos? ¿Podrán repetir? ¿Podrán aspirar? Serán castigados. Entonces, a los pueblos que son soberanos, se les da lo que el pueblo quiere. Es decir, los pueblos son arquitectos de su propio destino. Y en este momento, el pueblo está pidiendo al presidente Medina la continuidad. ¿El 28 se reúnen dónde? El 28 se reúnen en San Pedro de Macorís, todos los miembros del Comité Central en San Pedro de Macorís, a pedirle al comité político, a los congresistas, que pongan el oído en el corazón del pueblo. ¿Esos son en el este o en el país? No, del este, todos los miembros del Comité Central, pero también la Fuerza Viva de San Pedro de Macorís han firmado un documento para reunirse el sábado 28 a pedirle a los congresistas que pongan el oído en el corazón del pueblo, que si ellos son congresistas es porque el pueblo votó por ellos y el pueblo es soberano. Entonces ellos tienen que oír lo que el pueblo dice, que el presidente Danilo Medina debe continuar 4 años más. Se nos agotó el tiempo. Félix de los Santos, gobernador de San Pedro de Macorís. Gracias por estar aquí, Félix, y ya estaremos en un próximo encuentro viendo cómo marchan los proyectos que quedan ahí, algunos importantísimos como este de la producción de azúcar de panela y la recuperación de los ingenios del CEA. Usted quédese ahí porque la conversación aquí en Ojalá continúa ahora con Ramón Tejada Holguín, sociólogo, investigador, pero sobre todo ciudadano, dice Ramón Tejada. Así es.